Hola, hola, mi gente hermosa. CU superíndice 3 Moestu, N todos. Espero que es tu copyright N de maravilla, listos para un chismecito jugoso porque hoy, mis queridos, vamos a hablar de una de las parejas muy queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Escucharon bien. Vamos a analizar a fondo esos rumores, esas indirectas, esas más menos ales que nos hacen pensar que solo hay algo muy que amistad entre estos dos talentosos actores. Vamos a indagar en ese presunto Can Yaman se declara a Demet, y lo muy importante en CU, en tos idiomas lo hizo. Porque seamos honestos, Can es un hombre de mundo, y si de conquistar se trata, no se va a quedar corto, ¿verdad? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y corazones ilusionados, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por AQU, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido lleno de drama, romance y chismes de celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos y serú, en los primeros en enterarse de todas las novedades. Además de sus suscripciones nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ahora empecemos con el salseo. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un autocopyright tico culebru superíndice 3N desde el primer momento. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Erkenci Kuai Pu Jaro son más menos ador para nosotros, los hispanohablantes, y la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La historia de amor entre Candivit y Sanema en traspaso superíndice 3 la televisión superíndice 3N, y los fans, embriagados por la magia de la serie, clamaban porque su romance se hiciera realidad. Era como si la fúbula tejida en los guiones, con sus encuentros fortuitos, sus malentendidos divertidos y sus reconciliaciones apasionadas, hubiera encontrado un eco en la vida real. La gente no solo quería verlos enamorados en la ficción superíndice 3N, sino que anhelaba que ese cuento de hadas se materializara en su vida personal. Durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Kuai, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Can y Demet juntos compartiendo risas, miradas CU superíndice 3 cómplices y momentos de cercanía que alimentaban las esperanzas de sus seguidores. Cada gesto, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N era analizada al milímetro en busca de pistas que confirmaran el romance. Los foros de fans se llenaban de teorías, debates y montajes de fotos que celebraban su amor. Era una verdadera fiebre candem, como se les apodó superíndice 3 cariu más menos osamente. Los rumores de un romance eran constantes, pero ellos, astutamente, siempre mantuvieron un perfil bajo, dejando que la especulación superíndice 3N creciera a su alrededor. Jugaban al gato y al rato superíndice 3N con la prensa, alimentando la curiosidad pero sin dar nunca una confirmación superíndice 3N oficial. Después copyright S de Erkenci Kuai, ambos actores tomaron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can se fue a Italia a protagonizar Viola come il mare y Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turcua. Era una decisión superíndice 3N comprensible, dado que la intensa exposición superíndice 3N mediuk, tica que han sufrido durante la serie ha sido agotadora. Necesitaban espacio para crecer individualmente, para explorar otros proyectos y para definirse como artistas fuera del paraguas de Erkenci Kuai. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3 del todo. Los fans seguían atentos a cualquier interacción superíndice 3N, cualquier comentario, cualquier pista que pudiera indicar una reconciliación superíndice 3N. Como detectives privados, escudriu más menos aban sus redes sociales, analizaban sus entrevistas y buscaban conexiones ocultas en sus apariciones públicas. Y AQU es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de la distancia y de las diferentes parejas que se les han atribuido a ambos, los rumores de un acercamiento entre Can y Demet han resurgido con fuerza en los últimos meses. ¿La razón superíndice 3N? Una serie de eventos y declaraciones que han hecho saltar todas las alarmas. Es como si el universo estuviera conspirando para volver a unirlos, como si el destino tuviera reservado un nuevo capítulo para su historia. Empecemos por las redes sociales, ese campo de batalla donde las celebridades libran sus guerras de indirectas y mensajes subliminales. Tanto Can como Demet han publicado en sus cuentas personales una serie de posts que, según los fans, estuvieron dedicados el uno al otro.
fotos con paisajes similares, frases con un tono romántico y hasta emojis que podrán interpretarse como CU superíndice 3 digo secretos. Todo vale en el mundo del salseo. Por ejemplo, hace unas semanas Demet publicó superíndice 3 una foto de un atardecer en una playa paradisuaca, acompau más menos ada de una frase que decua, encontrando la paz en los colores del cielo. Casualmente Canavo ha publicado días antes una foto de un atardecer similar, aunque en una ubicación superíndice 3n diferente, con el mensaje, buscando la inspiración superíndice 3n en la inmensidad del mar. Los fans no tardaron en seu más menos alar la coincidencia y en especular sobre si se trataba de un mensaje subliminal, de una forma de comunicarse en secreto. Y no solo eso, sino que algunos emojis utilizados por ambos en sus posts han sido interpretados como símbolos de un amor secreto, como corazones escondidos o estrellas fugaces. Pero las redes sociales no son la única fuente de información superíndice 3n. También copyright n tenemos las entrevistas, esas ocasiones en las que los periodistas intentan sonsacarles al buen detalle jugoso a las celebridades. Y aunque Khan y Demet siempre han sido muy cautelosos con sus respuestas, algunos comentarios que han hecho han sido interpretados como una confirmación superíndice 3n tu cita de que al menos existe un cariu más menos o especial entre ellos. Son maestros en el arte de la evasiva, pero a veces entre lunea y lunea, se les escapan pequeño más menos os detalles que revelan sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, en una reciente entrevista, a Khan le preguntaron sobre Demet, y aunque no dijo explícitamente que estuvieron juntos, su destaco superíndice 3 su talento, su belleza y sobre todo, su gran corazo superíndice 3n. Palabras que según los expertos en lenguaje corporal, denotan algo más de ese que una simple amistad. No se limitó superíndice 3 a elogiar su profesionalismo, sino que hizo hincapié copyright en sus cualidades personales, en su calidez humana, en su capacidad de conectar con los DMS. Es como si la viera con los ojos del corazón superíndice 3n, como si la conociera a un nivel mucho más profundo. Y Demet no se queda a trugrese. En varias entrevistas ha hablado de Khan con cariu más menos hoy admiracio superíndice 3n, destacando su energía arrolladora, su sentido del humor y su compromiso con su trabajo. Y aquí es donde entramos en el terreno de los idiomas. Porque si Khan se declaró superíndice 3 a Demet, en CU, ¿tantos idiomas lo hizo? Khan Yaman es un hombre poliglota. Habla turco, italiano, inglu copyright s, alemur n y ademur s, tiene conocimientos de spau más menos sol. Asu que si realmente se declaró superíndice 3, es muy probable que haya utilizado varios idiomas para expresar sus sentimientos. Imaginen el despliegue de recursos lingüísticos, la riqueza de matices, la pasión superíndice 3n desbordante. Imaginemos la escena, Khan en un ambiente romántico, quizás en una playa al atardecer o en un elegante restaurante italiano, le declara su amor a Demet. Empieza en turco su lengua materna, con palabras llenas de pasión superíndice 3n y sinceridad. Le habla de sus raíces, de su identidad, de todo lo que lo hace ser quien es. Luego pasa al italiano, el idioma que ha conquistado su corazón superíndice 3n en los últimos aún más menos os, con frases melu superíndice 3 dicas y llenas de romanticismo. Le recita poemas, le canta canciones, le expresa su admiración superíndice 3n por la cultura italiana. Después copyright s, continúa en inglu copyright s, un idioma universal que le permite expresar sus sentimientos de una manera directa y concisa. Le habla de sus sueños más menos os, de sus aspiraciones, de todo lo que quiere lograr en la vida. Y para finalizar podrá incluir algunas palabras en spau más menos sol, un idioma que aunque no domina a la perfección superíndice 3n, le permite aún más menos adir un toque exu superíndice 3 tico y sensual a su declaración superíndice 3n. Le dice te quiero, eres mi sol, mi corazón superíndice 3 en el late por ti. Será un espectáculo digno de una película. Una escena que quedará grabada en la memoria de todos los que la presenciaran. Pero volviendo a la realidad, no tenemos confirmación superíndice 3n oficial de que Khan se haya declarado a Demet. Todos son rumores, especulaciones y deseos de los fans. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos seguimos creyendo que esta historia de amor tiene un final feliz guardado para nosotros. Quizás en el futuro nos sorprendan con una boda de ensueño, con hijos preciosos y con una vida llena de amor y felicidad. Además de ese, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la química entre Khan y Demet es innegable.
Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionan el uno con el otro. Es una energía que traspasa la pantalla, que llega al corazón superíndice 3N de los espectadores. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quizás el tiempo y la distancia hayan atenuado la llama, pero no la han extinguido por completo. Es posible que necesiten tiempo para reencontrarse, para sanar heridas del pasado y para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio que nos mantiene en vilo. No sabemos si estuvieron juntos, si se han declarado su amor o si simplemente son buenos amigos. Pero lo que sabemos es que su historia nos apasiona, nos hace más menos y nos recuerda que el amor, a veces, puede surgir en los lugares más inesperados. Y quizás un dúo Can Yaman y Demet Özdemir nos sorprendan a todos y confirmen lo que muchos ya sospechamos, que su amor es real y que es destinado a durar para siempre. Será el broche de oro perfecto para una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y bien, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Os analizado a fondo los rumores de un posible Can Yaman se declara a Demet, y hemos imaginado, con un poco de fantasía, en dos idiomas podrá haberlo hecho. Recuerden que todo esto es solo especulación superíndice 3N, pero como dicen, cuando el río suena, agua lleva. Así que no perdamos la esperanza y sigamos atentos a las superíndice 3 y más noticias. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido que les guste. Así que por favor, copyright genme sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes creen que Can y Demet estuvieron juntos? ¿Les gustaría verlos juntos? ¿En copyright idioma creen que Can se declaró superíndice 3 a Demet? Quiero leer sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos Candem, para que también copyright N puedan participar en la discusión superíndice 3N. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita. A su estaru N al tanto de todas las novedades y me ayudaru N a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. ¡Que viva Candem!